Ya comienza DQI, Diseño que Incluye, un programa conducido por Lorena Obiol, dedicado al diseño inclusivo, con entrevistas a referentes de la arquitectura, el interiorismo, el diseño industrial, el gráfico, el de indumentaria y textil, el de imagen y el sonido, el paisajismo y el diseño urbano. Miércoles 12 de noviembre y estamos en Diseño que Incluye por AM 1220. Tenemos un programa full presencialidad porque estamos de nuevo con Mati Kirchman, nuestro columnista especializado en diseño, que hoy va a hablar del diseño inclusivo en general, integral. Después me vas a contar, Mati, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lore? Bueno, Hace bien. mucho que no estamos juntos. Por eso digo, hoy es presencialidad full. Sí, es verdad. No coincidíamos, pero bueno. Feliz, contenta de que hayas vuelto. Cada vez que volvés digo lo mismo, parezco un disco rayado, pero bueno. Igual a mí me divierte. Sí. Después nunca nos alcanza el tiempo para terminar las cosas. Pero vamos a tratar de redondear y de que las cosas... Perfecto, muy bien. Y ahora en este primer bloque tenemos a Mercedes Rabufetti, gerente operativa de concientización y formación de la Subsecretaría de Discapacidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Paloma Maffei, coordinadora del equipo de orientación y fortalecimiento familiar de la Gerencia Operativa de Concientización y Formación, también de la Subsecretaría de Discapacidad del Gobierno porteño. Hola, chicas. No sé si... ahí están. Hola, Lore. ¿Cómo estás? ¿Cuánto título, no? Sí, lo tuve que leer porque yo en general igual trato de leer para no equivocarme, y aún así a veces me equivoco. Pero bueno, acá las tengo con motivo de la excusa. Fue un taller, el taller presencial de juegos sensoriales que están organizando, así que con ese motivo las invité a que estuvieran acá en el programa. Bueno, así que muchas gracias por invitarnos. Primero, la verdad que estamos muy contentas de poder venir acá a contar todo este trabajo que estamos haciendo desde la Subsecretaría de Discapacidad. Bien, bueno, ¿quién quiere contar un poco antes de adentrarnos en el taller? ¿Qué hace la subsecretaría? ¿Qué es la subsecretaría? ¿Cómo está conformada? Bien, empiezo contando yo entonces. La Subsecretaría de Discapacidad, hoy Subsecretaría de Discapacidad, eso sí es un dato importante, porque antiguamente era una dirección general que pertenecía a una subsecretaría que se llamaba la Subsecretaría de Bienestar Integral de Vicejefatura de Gobierno. Y cuando nuestra jefa de gobierno, Clara Musso, asume, ella viene con una premisa muy importante y es poder empezar a hablar más del tema de discapacidad y poner discapacidad en agenda. Ella dice, tengo un montón de cuestiones que hacer en la ciudad, pero esta es una de las cuales no se me va a pasar y donde voy a poner el foco. Así que cuando ella asume, lo que sucede es un cambio de estructura y esta dirección que antiguamente se llamaba COPIDIS, yo no sé si lo han llegado a escuchar, que era la oficina donde se centralizaban todas las cuestiones de inclusión, accesibilidad y discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires, pasa a ser una subsecretaría, con todo lo que eso implica, ¿no? Una subsecretaría que pasa a tener en su radar, digamos, 4 direcciones generales con 8 gerencias operativas. Bueno, se empezó buenísimo. Buenísimo, no puedo dejar de pensar, igual no nos vamos a meter en lo político, pero digo, qué bueno, y no puedo dejar de pensar que a nivel nacional la discapacidad es un tema que se relevó
y que el gobierno de la ciudad le está dando un montón de lugar, así que bienvenido. La verdad que me pone muy contenta. Hoy tenemos desde la ciudad la discapacidad en agenda y también un poquito a raíz de esto que venías diciendo, ¿no? O sea, el tema de discapacidad últimamente está siendo bastante vapuleado, no nos vamos a meter tampoco en esas cuestiones, pero sí había que salir a dar respuestas, ¿no? Totalmente. Y un poquito este crecimiento de la subsecretaría y esta fuerza puesta en todo lo que es accesibilidad, inclusión, discapacidad, y bueno, todo este colectivo que viene como de un lado para el otro, sin saber mucho dónde tiene que exigir sus derechos, porque de eso se trata, bueno, poder abrazar un poquito más todas estas cuestiones a nivel nacional que nos están pasando desde la ciudad también. Bien, y bajando como al terreno concreto, ¿qué hace la subsecretaría? O sea, ¿de qué cuestiones se está ocupando? La subsecretaría, bueno, como bien te decía, tiene 4 direcciones generales, de las cuales abarcan un poquito de todo. La que pertenecemos nosotras es la Dirección General de Accesibilidad Universal. Bueno, el nombre lo dictamina, se ocupa un poco de todas estas cuestiones de accesibles, ¿no? De ser una ciudad que realmente abrace a todos, a todas las personas, ¿no? Sea cual sea su condición. Y para eso también lo abordamos desde varios ejes. O sea, no solo nos limitamos a lo que es la accesibilidad física, que por ahí es la más escuchada y la más corriente y la más fácil de identificar, sino también estamos muy abocados a lo que es la accesibilidad a la información, ¿no? Empezar a conocer cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, poder brindarles información en varios formatos, o sea, cada uno necesita distintas maneras de asimilar la información, entonces es poder abarcar también todas esas cuestiones. Y un tercer eje, que es donde yo soy gerenta, como bien dijiste, ese nombre tan largo, gerenta operativa de concientización y formación, que se basa mucho en lo que es el trato justo, ¿no? En el derecho a la participación, como que plantearnos desde el lugar de que no estamos haciendo favores, ¿no? Estamos haciendo cumplir un derecho, que es el derecho a la participación ciudadana que tenemos todas las personas, tengan o no tengan discapacidad. Y desde ese lugar lo que promulgamos desde las capacitaciones, ahora tenemos una capacitación de ley obligatoria, que es la 6755, que salió, que fue un gran hito, que lo estamos festejando con bombos y platillos. ¿De qué se trata? A ver, contanos. Que es una capacitación de ley obligatoria, como podría ser la ley Lucio, la ley Micaela, que dice que todos los agentes del gobierno de la ciudad, de los 3 poderes, tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tienen que estar capacitados en temática de discapacidad, accesibilidad y trato justo. Buenísimo. Eso fue realmente para nosotros muy buena noticia. Fue una gran noticia porque es esto, es algo que también nos promulgan desde la vicejefatura de gobierno, es empecemos por casa. Perfecto. Si nosotros no hablamos el mismo idioma, ¿cómo podemos salir a comunicar? Sí. E incluiría cómo tratar a las personas con discapacidad, cómo atenderlas, de qué manera nombrarlas. Exactamente. Esta capacitación es muy básica, o sea, traemos cuestiones muy básicas, pero no menos importantes, por eso menos importante, como por ejemplo esto. Primero hablamos mucho de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, o sea, nos basamos en un marco teórico, en algo que existe y que es un derecho y una obligación que tenemos, ¿no? Y uno de ellos es el trato justo. Entonces brindamos también herramientas para todos los agentes que están en calle o del gobierno de la ciudad que tienen relación con el afuera, con los vecinos, herramientas concretas de cómo poder tratar a las personas en general y hablando un poquito de todo lo que son ajustes y apoyos razonables para las personas con discapacidad. Bien. ¿Quieren contarme el taller o quieren que sigamos charlando? Yo tengo muchas preguntas a la subsecretaría, como que me interesa un montón. Bueno, obviamente diseño que incluye la discapacidad es un tema importante, pero no me... Totalmente. Igual tenemos tiempo, no tenemos 20 minutos todavía de charla, pero quería como para no irnos un poco que me cuenten cómo es este taller en particular y cómo son ustedes ya venían haciendo talleres, cómo es la dinámica de los talleres. Hola, ¿qué tal? Hola Paloma, un placer. Igualmente, gracias Lorena por el espacio. Bueno, si querés te cuento un poco de este taller. El miércoles que viene, el 19 de noviembre, a las 10 de la mañana, en el Centro Lúdico, que está ubicado en La Boca, vamos a estar realizando desde el programa de orientación y acompañamiento integral, que es uno de los programas de la dirección de Mercedes que les venía contando, un taller presencial que está dirigido a familias de niños, niñas y jóvenes con discapacidad
para poder armar juguetes sensoriales. Esa es la propuesta del miércoles que viene, que está dentro de un montón de otras propuestas que tenemos de talleres, de conversatorios y de actividades grupales que hacemos desde el programa, pensadas para familias de niños con discapacidad. Sí, dale, seguí, perdón. Dale. Puntualmente la propuesta de este miércoles tiene que ver con esto, con un taller presencial donde nos vamos a encontrar con las familias que son partes de una red de familias de niños con discapacidad, porque cuando se creó nuestro programa en 2020 nos dimos cuenta que había muchas familias de niños con discapacidad que se encontraban como dispersas, solas, con muchas dudas cuando llega un diagnóstico de discapacidad a la familia. Entonces este programa nace para poder acompañar eso, ¿no? Como poder conocer a otras familias que estén pasando por una situación similar, poder compartir algunas temáticas, sentires y experiencias, y ahí nos pareció que era pertinente armar esta red de familias para que se conozcan, ¿no? Y entonces de repente alguien que tal vez vive muy cerca mío está atravesando una situación familiar similar y podemos hacer red. ¿Cuántas personas se integran esta red hoy? ¿Cuántas familias, si quieren? Muchas familias, más de 1.500 familias integran esta red, la idea es poder acompañar a las familias, ya sea como en una parte más de trámites y gestiones relacionadas a la discapacidad, porque hay que hacer un montón de papeles y cuestiones, pero también desde este otro lado de actividades grupales, desde donde nos podemos conocer y poder tener un acompañamiento mucho más cercano con las familias. Y ese acompañamiento, Paloma, yo sigo siendo, verán que quiero hacer miles de preguntas y no entro en el taller. ¿Ese acompañamiento es presencial, es por teléfono, se arman, cómo lo hacen? Bueno, te cuento entonces. Desde el programa lo que hacemos es acompañar y asesorar a las familias en esto de distintas temáticas relacionadas a la discapacidad, que puede ser desde cómo sacar el certificado de discapacidad, cómo tramitar la pensión no contributiva, cómo acceder a una obra social, o si ya tengo obra social pero no sé pedir las prestaciones, bueno, como diversas temáticas en relación a todos los trámites sobre discapacidad. Nuestro programa brinda la información y como el distintivo es que hacemos un acompañamiento a largo plazo con las familias, porque nos comunicamos varias veces, puede ser a través de manera telefónica, también tenemos un WhatsApp abierto a la comunidad donde las familias nos pueden escribir directamente y las llamamos por teléfono y vamos conversando cada situación particular, porque eso nos parece importante poder abordar la situación de cada familia, que es distinta, porque cada familia es única. Totalmente. Y se encuentra en algún momento muy particular de esta situación o de lo que esté atravesando. Muy bien. Entonces vamos comunicando uno a uno con las familias, como te decía, por WhatsApp, por teléfono, por mail. Si es necesario, podemos acordar algún encuentro presencial. Lo que haga falta. Claro, y vamos pautando como puntos de encuentro y acuerdos. Bueno, lo primero que tenés que hacer es esto, o sería importante hacer foco primero en esta parte y después avanzamos con esta otra parte del trámite, porque como son muchas cuestiones y todo se presenta en distintos lugares, intentamos armar con cada familia algún plan de acción que sea accesible para esa familia y que nos permita a lo largo del tiempo ir avanzando con las distintas cuestiones. Bien. Mientras vos hablabas, Paloma, iban pasando ya, no sé si ustedes las están viendo, imágenes de diferentes situaciones, de talleres o de cuestiones más de encuentros. Algunos me parece que sí tienen que ver con esta propuesta de los juguetes sensoriales, y ahora sí, y enfocándonos en el diseño inclusivo, les quiero preguntar primero la definición de juguete sensorial. Perfecto, sí, ahí estaban viendo algunas imágenes de otros encuentros que tuvimos antes, porque bueno, como les decía, tenemos esta parte más de asesoramiento y acompañamiento y también una parte más de espacios de red, contención y fortalecimiento familiar, donde nos parecía importante tener encuentros presenciales y también este año sumamos encuentros virtuales para hablar de distintas temáticas. Hemos hablado en su momento de pictogramas, también vinieron distintas organizaciones a contarnos sobre servicios y productos que tienen pensados para familias con niños con discapacidad. Y en este taller vamos a hablar de juguetes sensoriales, porque el tema del juego y de lo lúdico era una consulta de las familias,
como no sé cómo acercarme a jugar o no sé cómo sostener el momento de juego. Muchas veces los adultos tenemos un montón de dudas y de preguntas que funcionan como un freno ante situaciones que tal vez son más cotidianas. Entonces nos pareció importante abordar esta temática y por eso lo estamos armando en cogestión con el Centro Lúdico. Ellos son un centro que dependen del programa de jugotecas barriales y tienen mucha investigación y mucha experiencia en relación al juego, a lo lúdico, y nos pareció importante abordarlo desde lo sensorial, porque es también una forma de abrir al mundo lúdico justamente desde los distintos sentidos, ¿no? Como ahí abriendo puertas a que lo lúdico pueda tener distintas modalidades ajustadas a los tiempos y a las formas de cada familia. Entonces la idea, la propuesta va a ser hacer foco en conocer qué son los juegos sensoriales, para qué sirven, cómo los podemos usar en casa. Y como este encuentro tiene este formato de taller, la idea es que las familias puedan en ese encuentro ir armando su propio juguete sensorial y que después se lo pueden llevar a casa para usar con sus hijos e hijas o el niño que esté en la familia. Esa es la idea, ¿no? Como poner ahí las manos a jugar y a armar, y que mientras estemos charlando sobre esta temática, también estemos haciendo y estemos armando. Bien. Total, y sumo algo ahí a todo lo que obvio. dijo Palo perfectamente, y resalto y retomo esto que ella dijo de que a veces el espacio de juego termina siendo totalmente nulo porque hay tantas terapias, tantas cosas que abordar cuando llega un niño con discapacidad a la familia que a veces nos olvidamos de todo esto. Entonces también generar esto de que un espacio lúdico puede ser de vinculación, puede ser terapéutico y también nos puede hacer bien, ¿no? Me parece que retomar esta cuestión del juego, del contacto sin tener que ser mediado por una terapia o por un profesional, y que yo como padre me pueda acercar y tener esa necesidad y esas ganas de jugar con mi hijo. Y un juguete sensorial también es el que, como su nombre lo dice, despierta varios sentidos, ¿no? Entonces ahí ponemos como un abanico de posibilidades para que cada uno pueda despertar su sentido, el cual tiene más presente y con el cual puede trabajar y acomodar otras cuestiones. Así que un poquito eso sería como el resumen de por qué este taller y qué son los juguetes sensoriales. Muy bien, y activarlo desde la vista o desde el tacto, por ahí algún juguete que haga un sonido o que tenga, no sé, cascabeles o... ¿Eso lo llevan ustedes o le piden a las familias que traigan lo que tienen en sus casas? ¿Cómo funciona? Vamos a trabajar con materiales reciclados, que estuvimos nosotros recibiendo algunas donaciones y también vamos a usar materiales con los que cuenta el Centro Lúdico, porque como te contaba, ellos tienen todo un área de investigación y ellos arman un montón de juguetes y de propuestas de juegos con materiales reciclados. Así que vamos a ir a su espacio, que es hermoso y que tienen un montón de materiales. Y sí, justamente vamos a trabajar con las texturas, con el tacto, vamos a trabajar también con una propuesta sonora, usando todos estos materiales, y la idea es esto, que podamos armar ahí en el momento. Y cada familia se va a llevar su kit de juguete sensorial, así que invitamos a todas las familias que estén interesadas, que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y ahí les contamos bien cómo inscribirse, cómo formar parte. Esta propuesta está destinada a familias de niños y niñas. También tenemos otras propuestas que están abiertas a la comunidad, a profesionales que están interesados en distintas temáticas. ¿De qué edad a qué edad es este taller, Paloma? El programa abarca de 0 a 18 años, así que cualquier familia que se encuentre dentro de ese rango se puede sumar y participar. Bien, lo voy a leer: taller presencial, juguetes sensoriales para familias de niños y niñas con discapacidad, el miércoles 19 de noviembre en el Centro Lúdico, que está ubicado en Pedro de Mendoza 2383, de 10 a 11:30 de la mañana. Hay un formulario de Google, pero es difícil de leer, pero si quieren decir el WhatsApp o algún mail para que se comuniquen. Yo lo tengo acá, 11, no leo, 5620-5831, ¿está bien? Perfecto, sí, es ese. Bueno, buenísimo. ¿Y me quieren contar algo más de la SUBSE o algo más del taller? Sí, bueno, queremos contar también que este programa, que ya viene, como bien decía Paloma, de 2020 dando sus frutos y que cada vez queremos tener más alcance, en esta
esta nueva reformulación de lo que es la subsecretaría y con esto de tener discapacidad en agenda también, nos aprobaron una ampliación del programa para llegar cada vez a más barrios, así que estamos muy contentos, estamos trabajando y poniéndole cabeza a cómo debería ser esta ampliación y cómo podemos llegar cada vez a más familias. O sea que el año que viene van a estar en varios barrios. Sí, vamos a estar asesorando también, vamos a tener más presencia en comunas y en barrios para que la gente pueda acercarse a consultar de esta pata del asesoramiento, pero también a poder formar parte de esta red y poder traccionarlos desde ahí también. Así que estamos contentos por eso, agradecemos también por eso este espacio de poder contar lo que venimos haciendo, porque venimos trabajando mucho para esto y queremos que realmente se sepa y se aproveche. Pepa, y eso cuando esté en el año que viene, digo, o no sé, bueno, cuando tengan la disponibilidad de ir a más barrios, ¿lo hacen a través de los CGPs? ¿Tienen que hacer alianzas o acuerdos con instituciones? ¿Cómo lo hacen? Exactamente, está todavía en pañales, la verdad, lo estamos pensando y viendo cuáles serían las mejores vías de acción, pero sí, la idea es hacer alianzas y poder tener presencia en... Perdón. No pasa nada, son los temas del vivo, son los temas del vivo. Pero sí, tener eso, cada vez más presencia en estos espacios donde surge esta demanda espontánea, donde las familias se acercan, hacer también un pequeño estudio de lo que está sucediendo, tener como empezar a encontrar esos nichos donde estar para que realmente esto se sepa y pueda llegar a las familias, que es nuestro fin más primordial. Buenísimo. Bueno, chicas, les agradezco muchísimo. La verdad que les deseo que el taller, me encantaría ir a verlo, pero no voy a poder. Yo sé que por mis trabajos no voy a poder, pero la verdad que me encantaría estar ahí viendo y compartiendo, ¿no? Y también enriqueciéndome con la dinámica que están proponiendo. Pero les deseo que les vaya muy bien en el taller y lo que necesiten acá desde Diseño que Incluye, las vamos a acompañar y cada vez que hagan una actividad pueden compartirla acá en Diseño que Incluye. Les mando un beso y bueno, mucha suerte el miércoles. Gracias. Muchísimas gracias. Chau, chicas. Yo aprovecho, las despido y nos vamos a un corte y después venimos en Diseño que Incluye con la columna de Mati. Ya volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. DQI, Diseño que Incluye, un programa conducido por Lorena Obiol, dedicado al diseño inclusivo. Y en el segundo bloque de Diseño que Incluye lo tenemos a Mati Kirschenbaum con su columna de diseño y esta vez de diseño inclusivo, como el nombre del programa casi. Sí, porque sabes que estuve repasando todas mis columnas, no son tantas, pero ya llevas más de 10. Sí, llevamos más de 10 y me di cuenta que en ninguna hablamos
sobre lo genérico del diseño inclusivo. Es verdad. Si bien el programa, lo refleja muy bien, no sé, me parecía que por ahí en la columna servía hacer una taxonomía como para ordenar algunos criterios y tener, digamos, como ideas a qué nos referimos con inclusivo. Incluso, bueno, y después voy a desarrollar de alguna de esas taxonomías que vamos a organizar, uno específico con algunos ejemplos. Cada una de las cosas que voy a nombrar van a tener ejemplos, porque en realidad, como todos sabemos, el diseño es proyectual. Por suerte tenemos cosas para ver, tocar, y en usar. el diseño proyectual las cosas se ven. Pero me gustaba la idea de organizar un poco la idea del diseño inclusivo. Cuando hablo de taxonomía es hablar de, bueno, grupos de pertenencias de algunas ideas. Me encanta. ¿No? Bien, entonces vamos a empezar por lo genérico, que parece obvio pero no lo es, y es que el diseño debería abarcar a la mayor cantidad de gente posible. Claro. Eso parece como algo que está como muy asociado a la palabra diseño. O sea, como que si yo diseño estoy pensando en toda la gente a la cual le estoy diseñando. Es verdad que desde que el marketing se ha vuelto mucho más tangible para nosotros, esas categorías son más claras para nosotros en el sentido de entendemos mejor que hay cosas diseñadas para determinada gente y que no están diseñadas por ahí para mí. ¿Ok? Entonces, en los años 90, un señor británico llamado Ron Mace escribe y postula lo que él considera el diseño universal. Y podríamos decir que el diseño universal, o también llamado diseño inclusivo, es aquel diseño que trata desde la base abarcar la mayor cantidad de gente posible. En nuestra primera columna que hablamos, primera no, en la segunda, hablamos de los baños. Sí. O en la primera, no me acuerdo cuál fue, pero que hablamos de los baños. Hablamos de esta dificultad de incluir a todos ¿se acuerdan? Pero bueno, él tiene un manifiesto escrito en los años 90 y es como el fundador de la base de lo que llama diseño universal, que tiene algunas cuestiones así, digamos, les voy a dar unos ítems chiquititos, pero es que cualquier objeto tenga un uso equitativo, que haya flexibilidad en los usos, que haya simplicidad e intuición, que la información sea perceptual, o sea, que yo inmediatamente entienda de lo que me está hablando el objeto, tener tolerancia al error también, y una palabra muy afín a mis sentimientos, que es diseñar como agente de justicia social. Me encanta. Bueno. Comparto. Entonces, vamos a tener como el primer núcleo de esta taxonomía al diseño universal, entendido como accesible a todo el mundo. ¿Ok? Esto se puede referir a interfaces, que eso también hablamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de diseño de interfaces? Sí. Accesibilidad a espacios públicos y transporte, tipografías legibles para personas disléxicas o mayores de edad que no pueden leer con facilidad, mobiliarios ergonómicos para personas con discapacidad, que te acordás que vos trajiste un proyecto súper interesante de una mesa. Sí, de las chicas de Robina. Las chicas de Robina. Así que bueno, digamos, un poco esa es la idea, un diseño que se entienda, que abarque a la mayor cantidad de personas. Después tenemos otra taxonomía, que es la que incluye la participación de otras personas que no son diseñadores dentro del diseño. Esto podríamos decir que lo podríamos considerar como diseño social y comunitario, ¿entiendes? O sea, la participación de un montón de agentes que no son diseñadores, pero que sí son usuarios o que sí son personas que utilizan el diseño. Sí. Y eso y que participan dentro de la creación de cosas. Entonces eso podríamos plantearlo también como participación ciudadana en el diseño urbano, por ejemplo,
que se decidan cómo quieren que sean las cosas donde van a vivir, calles, accesos, bueno, distintas cosas. O por ahí... eso hacen las chicas de Yungas, que no sé si vos los talleres... No estaba. No estaba. Pero sí, me acuerdo que hay muchos otros casos, digo, me vienen pero de lo que De entrevistamos... todo lo que voy a decir... Hay ejemplos de lo que se pasaron por este programa porque son todos claro, de diseño inclusivo. Pero lo que quiero es decir, bueno, esto es diseño social y comunitario, ¿okay? Que incluye a toda esta gente que no tiene que ver específicamente con el diseño, pero son usuarios y en definitiva van a ser las personas que van a utilizar esos recursos que surjan de los proyectos. Después tenemos al diseño como inclusión cultural, que esto ya tiene más que ver con, supongamos, diseños para determinadas comunidades a las cuales el diseño a veces no llega. Por ejemplo, comunidades indígenas o de pueblos originarios, o alguna preservación del lenguaje a través de piezas gráficas, de editoriales. Yo me acuerdo que la Constitución Nacional, en una época, acá se editó en 16 idiomas distintos, la nacional, utilizando la de los pueblos originarios, aparte de utilizar el guaraní, que digamos, comparten corrientes. Sí, incluso con Paraguay. Con Paraguay, digamos, pero hablo de lo local. Sí, de Argentina. De Argentina, digamos, y uno diría, bueno, pero ¿para qué queremos una constitución en guaraní? Bueno, hay comunidades en Argentina que por ahí, digamos, les es más fácil el acceso a una constitución en guaraní que en español. Y después también en los museos, por ejemplo, o en el patrimonio, digamos, utilizar, esto, digamos, hablando de cultura en el sentido un poco más tradicional, la cultura como, bueno, lugares que se va a ir a ver a un museo o al patrimonio, bueno, que el acceso a eso y todo lo que sean las guías esté accesible a la mayor cantidad de gente, ¿no? Un poco retomando lo otro, pero digamos, sería diseño e inclusión cultural porque el ámbito donde se desarrolla es el de la cultura. Después tenemos el diseño de la comunicación inclusiva, que de esto Argentina sabe un montón porque se han armado millones de debates sobre el uso de tipos de lenguajes, si ponemos la E, no ponemos la E, qué hacemos, si decimos todos, todas, todes, o decimos solo todas y todos. Bueno, nada, un montón de... Sí. Si usamos el binarismo, rompemos el binarismo. Sí, claro, digamos, se han armado muchos debates. O si no decimos nada. O si no decimos nada también. Estamos en un periodo un poco complejo en cuanto a esto, pero la idea es que cuando hablamos del diseño de comunicación inclusiva, bueno, tener en cuenta que si estamos comunicando, de qué forma lo vamos a hacer y a quiénes les vamos a comunicar, ¿no? Después tenemos, esto es la comunicación, pero después tenemos también algo muy cotidiano, que es el diseño digital inclusivo, que es mi celular, la computadora, todo lo que en los entornos donde nosotros nos manejamos digitalmente, que son muchísimos y que nos ocupan gran parte del día y de la vida. Un montón. Bueno, ver cómo eso también abarca a la mayor cantidad de gente posible. Hay un ítem que no tiene tanto que ver con lo cotidiano del uso en esta categoría, que sería, por ejemplo, cómo se plantea determinadas cuestiones en los juegos de computadora o de plataformas, lo que llamamos videojuegos, ¿no? Videojuegos. Entonces ahí también empiezan a haber un montón de cuestiones si el protagonista es un él o es un ella, o un ella, cómo va a ser el contexto, es hostil en cuanto a si el personaje principal es cualquiera de esas
categorías, podríamos decir. Bueno, sí. no sé. Sí, esos géneros. Géneros. Pero bueno, digamos, como que empiezan a haber un montón. Pensemos que el desarrollo de videojuegos tiene mucho que ver con las narrativas. Y desde ahí, las narrativas, bueno, hay mucha influencia y mucha idea de, bueno, dicen los que saben que los videojuegos son como el tope de gama de la influencia. ¿Por qué? Porque uno pensaría que son los medios de comunicación, pero en realidad al medio de comunicación ya se le ven más los hilos a los medios de comunicación. En cambio, el videojuego todavía está en una instancia más o menos desmenuzado para el participante cuál es el objetivo de eso. Y entonces dicen los que saben que los videojuegos lo que hacen es crear una narrativa tal que involucra tantas áreas, digo, desde la historia que cuentan, cómo la cuentan, quiénes juegan, cómo lo juegan, que está como en el tope de gama del medio que más influye, digamos, ¿no? Digo que los medios de comunicación más tradicionales se le ven un poco más los hilos porque uno podría empezar a reconocer, bueno, este tiene una ideología determinada, lo dice de tal forma, y por ahí en el videojuego es más difícil de ver. Entonces, el diseño de videojuegos es importante. Yo te quiero decir algo respecto de los videojuegos, algo que cuando decías esto de que cada quien se puede elegir cómo se presenta, como ella es, ella o él, que también los videojuegos son más que didácticos, digamos, son inclusivos en el sentido de que hay personas, estoy pensando en personas trans, por ejemplo, que en la vida fuera del juego, fuera de la interfase digital, tienen un género y están como queriendo transicionar o ya se reconocen y se sienten del otro género o de otros géneros y entran a jugar con su nuevo género. Sí. Y entonces como que el videojuego les permite también, es como un facilitador y digo, como es muy benévolo como para... Es una área muy interesante para lo inclusivo. Digo, tiene todo lo necesario como para que se pueda ayudar en un montón de situaciones. Así como tiene todo lo necesario para que se pueda ayudar en un montón de situaciones, eso mismo puede ser utilizado de forma inversa. Claro, hay que ser cuidadoso. Pero, bueno, eso nos pasa con absolutamente todo. Pero es verdad que... Cuando Juan, mi hijo, usaba Mundo Gaturro, que yo odiaba que jugara, me daba pánico porque le decía, no sé con quién estás hablando, me da como miedo. Sí. Digamos que, bueno, yo no soy especialista en videojuegos, no he jugado nunca uno. Lo que mi mayor acercamiento es a través de series que están inspiradas en videojuegos. Vi la serie Halo, que está inspirada en un videojuego que se llama Halo, y la última, la de... Me olvidé el nombre ahora, la de Pedro... el chileno, ¿cómo se llama? ¿Lemebel? No. Lemebel el escritor. No, la serie que está más de moda, bueno, no importa. No sé por qué no tengo más Netflix. No importa, es de HBO. Peor. Se me fue el nombre. Peor pero HBO. Bueno, ya veremos. Bueno, no importa. Pasamos al siguiente ítem, del cual también traje yo cosas en este programa. Perdón. No importa. Y todavía tenía más cosas para decir de videojuegos, pero no importa. No, pero otro día traemos y hablamos específicamente de videojuegos. Sí. Digo, busco a alguna especialista que me informe un poco mejor. Porque también una cosa que me quedó como picando de videojuegos es la accesibilidad, no solo en la cuestión de género e identidad, sino justamente de la discapacidad. Bueno. ¿Cómo una persona no vidente, como una persona sorda, cómo podría integrarse en esos entornos virtuales del juego? Tal cual. Desconozco, pero entiendo que es una investiguemos, área quiero que preparemos una columna de eso. Dale, perfecto. Y después tenemos, de esto que decía que yo algo traje,
que es ya el diseño urbano o la arquitectura inclusiva. Yo lo traje desde el lugar contrario, porque te acordás que yo traje arquitectura hostil. Me acuerdo un montón. Esos bancos pinchudos. Esos bancos pinchudos y esos montículos que había en las esquinas para que la gente no haga No se pis. puede, ay, tremendo. Bueno, un montón de situaciones hostiles, pero el diseño urbano y la arquitectura inclusiva, digo, también, en contraposición a la arquitectura hostil, trata de mejorar la calidad de vida de la gente, de la mayor cantidad de gente. Igual siempre es discutible y se puede como, no sé, por ejemplo, cuando uno habla de espacios seguros, ¿a qué se refiere? Bueno, nada, es de constante debate esta taxonomía, porque, bueno, para algunos el espacio seguro es que esté todo iluminado, para otros es hostil que esté iluminado porque precisamente no deja reunirse, porque al estar tan iluminado no te podés reunir, bueno, no sé, entonces empiezan a haber ciertos debates. Ciertos choques, sí. Sí, pero digamos que es interesante pensar la arquitectura y los espacios urbanísticos como lugares donde se puede pensar, por ejemplo, perspectivas de género, ¿no? Pedro Pascal, lo tuve que Pedro buscar. Pascal. Perdón, lo tuve que buscar y yo sé quién es. Pedro pero Pascal. Qué desastre que soy. No me quería ir del programa. ¿Sí? No, pero aparte Sí. es nuestro chileno, Claro. que trabaja allá en Ya Estados sé. Unidos. Bueno, y por último, que es la categoría que yo quiero desarrollar un poquito más hoy, con algunos ejemplos, es el diseño inclusivo en relación al arte y al activismo. Digamos. Entonces, acá, cuando digo diseño inclusivo en relación al arte y al activismo, lo planteo como diseño como una herramienta política que pueda representar las diversidades, que las narrativas no estén signadas por el patriarcado, la heteronorma, y el diseño concreto en protestas en lugares de protesta. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto y yo ya traje unos ejemplos con respecto a esto, pero para ver. Pero antes de entrar a los ejemplos, lo que a mí me gustaría que pensemos es, por ejemplo, de las últimas oleadas de manifestaciones desde el 2015 para acá, digamos, ¿alguna que vos identifiques con algún símbolo concreto tenés? ¿De diseño? Algo que vos digas, si yo veo esto, me está hablando de esto. Y a mí ahora me viene como, pero me vienen las ver, remeras de por ejemplo. las remeras de la universidad. Por ejemplo, esa... Me viene como muy clara. O sea, lo que hizo Pilar Dibujitos... Exacto, la estampilla de Pilar Dibujitos reflejada en remeras. Que me viene... logró imponer un símbolo, que es la representación de las universidades públicas, y eso se reflejó en un montón de... ¿A eso preguntabas? Eso preguntaba, Ah, ok, por ejemplo. sí, me viene eso. Eso me viene. Otra cosa muy característica, pañuelo verde, por ejemplo. Total. O sea, el pañuelo verde fue muy importante en un momento, identificaba determinada posición política, determinada posición sobre la vida, y, bueno, evidentemente a favor de la legalización del aborto. Y a mí me parece que ahí es donde empieza a entrar un poco el diseño, en el sentido de, bueno, puede haber sido orgánico, que haya aparecido el color verde y que la gente lo utilice en un pañuelo y que se empiece a utilizar de distintas formas. Puede ser orgánico, pero eso en algún momento, digamos, se institucionalizó como un identificador de una manifestación específica. Entonces ahí podemos decir que el diseño gráfico, o el diseño visual, o el diseño de objetos para ser representados, empiezan a ser parte de un activismo visual que condensan una ideología o una emocionalidad compartida. Esto puede ser también, por ejemplo,
Bueno, en las marchas del orgullo hay un montón. En la marcha, justo venía a decir eso. En las marchas del orgullo no es tanto ideológico, porque digo, la ideología puede ser cualquiera, sino que es más una cuestión de emociones compartidas sobre un sentimiento, una... Sí, por ahí no es político, me parece, pero... Bueno, sí, lo que quiero decir, claro, no es ideológico pero político, sí, digo, claro. O ideológico partidario. Yo creo que ahí siempre hay es como ideológico, pero lo que quiero decir es que no hay una línea ideológica que unifique. O sea, puede haber personas LGBTIQ de derecha y puede haber personas LGBTIQ más de izquierda, anarquistas... Sí. Y usando la misma todos bandera. Utilizan la misma bandera. Entonces esa bandera los está unificando en algo que es más emocional. O sea, hay una característica, pero tiene más que ver estoy de acuerdo, con una emoción que con una ideología en particular. Otra forma de arte, activismo y diseño inclusivo es la representación de cuerpos diversos, ¿no? Esto también lo hemos visto, ahora volvimos como a... Yo siento que hicimos como un retroceso, ¿no? Como que del 2010 al 2020 hubo un avance y después del 2020 para acá hubo como un retroceso, producto de un montón de cosas, pero la idea de si voy a diseñar objetos, ¿en quién tengo que pensar? O sea, si tengo que diseñar, no sé, en toda la gente que puede agarrar ese objeto, o incluso en la persona que no tiene una mano, o no sé, tiene que agarrar una sola mano. Mano izquierda, claro, si está en una silla de ruedas, si puede acceder a la ropa como accede, o si es una colección. Hay leyes que supuestamente deberían estar vigentes, como la ley de talles, pero que es casi impracticable en un contexto como estamos nosotros económico, pero pretende incluir a la mayor cantidad de personas. Otro ítem de esta categoría sería las narrativas queer en el diseño visual, que cuando hablamos de queer, hablamos de que rompa la norma. Claro. Digamos. Entonces, ahí, digamos, entra un campo muy amplio, porque es romper la norma establecida por una sociedad. Sí. Bueno, no es fácil, no es tan fácil encontrar ejemplos, porque por más de que muchas veces la pretensión sea romperlo, es muy difícil lograrlo, digamos, ¿no? Entonces, pero me parece interesante tenerlo como en cuenta. Cosas que cuestionan el binarismo, si son funcionalistas o no, la heteronormatividad, la universalidad también, la cuestión a veces. Bueno, hay como muchos aspectos, y lo que es importante es que el diseño queer no pretende modificar una estructura existente, sino que pretende crear una nueva estructura. O sea, ni siquiera la toma como base. Lo logra más o menos, pero... No, o sea, es mi opinión. Lo logra más o menos, ¿no? Me cuesta encontrar ejemplos de esto, pero sí entiendo que hay muchos proyectos con intención. Y por último, el diseño utilizado en las protestas, varias, de distintos tipos. O sea, cómo el diseño o el diseñador, en ese caso, se vuelve parte de un colectivo que no necesariamente son diseñadores, pero que intervienen sobre la creación de elementos. Y eso es lo que vamos a ver un poquito ahora. En principio lo que les traje es hubo una muestra en el Museo Victoria and Albert allá en Londres, en el año 14, creo que fue la muestra, 14, que se llamaba Objetos desobedientes. Y en esa muestra había algo muy interesante, porque lo que exploraba era cómo en distintas manifestaciones sociales y de protesta, los objetos cotidianos se podían transformar en instrumentos de cambio. Y entonces, para esa muestra hicieron una guía, hicieron concretamente unas guías que se descargaban de internet,
que si por ahí se pueden ir viendo, que representaban estos objetos, ahí están. estos Buenísimo. objetos para las manifestaciones. Entonces, lo que estamos viendo ahora es lo que el Victoria Albert hizo con los objetos que se utilizaron en las manifestaciones. O sea, que estamos viendo un nuevo elemento, que es esta guía de cómo construir esos objetos en caso de que quiera manifestarme. Digamos, por ejemplo, este era cómo llevar cosas adentro de... Los vi, ¿sabes que lo vi esto? Sí. Bueno, hay un montón, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar algunos de estos que me parecieron interesantes para verlos. El primero es, en Roma en el 2010, en Italia, hubo líos con la educación y entonces salieron los estudiantes a manifestarse, un poco como lo que pasó acá ahora con la universidad, mismo también cuestiones de presupuesto, bla, bla, bla. Y una de las formas de enfrentamiento que encontraron era transformar lo que conocían como escudos, justo estamos viendo la imagen, esto es el Book Block Shield, los escudos de defensa, que serían como pancartas, en tapas de libros. Mirá vos. Entonces, en ese cambio simbólico, digamos, de pasar a que sea un objeto de la cultura, que como es un libro, a que sea un objeto concreto de defensa, pero a la vez parece es un libro, no se tocaría, o sea, es como la policía pegándole a los libros. Digo, empiezan a haber como un montón de campos de significado y significante muy interesantes en lo que se crea con esta intervención. Y esta intervención es una forma de intervención. Yo creo que hay algunas imágenes de esto, pero bueno, después lo vemos. Es una intervención sobre la manifestación. Sí, fíjate si en la carpeta 2 tenemos imágenes, porque ahí hay algunas imágenes sobre... Pero bueno, no importa. Sí, bueno, están. acá, Gracias, Javi. Esto ahora está expuesto, pero estos serían como lo que ellos utilizaban. Entonces, digamos, si bien no son las tapas literal de los libros, utilizaban a los autores el nombre del libro, y en general eran libros de historia y de filosofía. Entonces había todo un componente muy interesante sobre la utilización de estos elementos. El próximo objeto que me parece sumamente interesante se utilizó en una manifestación en el 2012 en Berlín. Y tradicionalmente las manifestaciones en Europa, como son ciudades viejas y hay muchos adoquines, utilizaban los adoquines como barricadas, los manifestantes. O sea, levantaban los adoquines de la calle y los utilizaban como barricadas. De hecho, en el Mayo francés, ¿vos hablas bien francés? No. Pero si te doy una frase para leer... No, a ver, no estoy segura. Sus les pavs, la plage. Creo. Bueno. O su. Bueno. Esto también tenía que ver con los adoquines, digamos. ¿Qué sería? ¿Sobre el pavimento de la playa? No, me parece que los adoquines, digo, sobre el pavimento los adoquines, o sea, como barricada. ¿Ves que leo pero no sé lo que significa? Bueno, ¿qué hicieron? Transformaron esa idea del adoquín, que además también se utiliza como herramienta para ser arrojada, el adoquín, cuando hay disturbios de manifestaciones, además de servir de barricada, sirve como proyectil, vamos a ponerlo en esos términos. Bueno, crearon adoquines inflables, que son estos que estamos viendo en esto. Y entonces empezaron a tirar estos adoquines inflables a la policía. Entonces esto se vuelve como una especie de juego, porque ¿qué hace el policía con un adoquín inflado en tamaño gigante? Pero a la vez... lo que hace es subvertir la idea de violencia con respecto a lo que puede causar un adoquín, que es mucho daño, con arrojar una cosa de
inflada en aire. Bueno, nada, esto me pareció sumamente interesante. Por último... divertido, creativo, el adoquín gigante e inflable. Y por último, en este campo, lo que tenemos es las máscaras cotidianas para prevenirse de gases lacrimógenos, hechas con botellas de agua mineral. Entonces, hay todo un sistema que también se ve acá de cómo cortar la botella, cómo utilizarla. Esto se hace con una botella y una mascarilla, digamos, un barbijo de estos más rígidos, pero lo que hace es que le sacás la tapita o le haces un agujero en la tapita y entonces vos te lo pones cuando ya armaste de forma casera este objeto y te protege de los gases lacrimógenos, pero te deja respirar. Okay. Bueno, acá estoy mostrando, esto es cómo se arma, pero me parece que también es importante, esta es una de las guías más difundidas después de que el Albert Museum la publica, es la que más se bajó y la que utilizaron en las manifestaciones de Hong Kong, que también hubo manifestaciones muy masivas en los años 16, 17, la mayoría de la gente usó ese catálogo, esa guía. Y usaba estas máscaras como protección de los gases lacrimógenos. Bueno, yo tengo para seguir, pero veo que estamos, estamos ahí. No, tirá los temas, aunque sea, y como siempre nos quedamos así picando para... Bueno, no, después tengo, o sea, estos son concretamente objetos de manifestación, pero también tenía algo con respecto a lo queer que me gustaría desarrollar en otro momento. Me encantaría. Y después también el diseño gráfico en ayuda a, desde su especificidad, que es la iconografía, la señalización de lugares específicos para todo un proyecto sobre el rediseño del icono de personas con discapacidad, que es un proyecto que empezó en el 2010 como un proyecto de final de curso de una estudiante de Estados Unidos, pero que se expandió y me parece muy interesante. Lo podemos desarrollar más adelante. Por favor. Nos adelante. Queda lo queer y nos queda el... Esto sí, no, estamos cosa más. Muy bien. Mirá, entregamos un programa un minuto Perfecto. Antes, Mati. No, ya cambió. 14 horas. Perfecto. Estamos en Ecomedios y nos vamos a despedir con esta columna buenísima de Mati Kirschenbaum. Muchas gracias. Bueno, me alegro que te haya gustado. Sí, me encantó. Y muchas gracias a la audiencia de Ecomedios. Esto fue Diseño que Incluye. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.